Muchas gracias por estar en otro video del canal Portafolio Permanente, en el que cada video hacemos análisis sobre bolsa de valores, sobre mi portafolio en particular y sobre algunos aspectos importantes a conocer si es que queremos saber un poco más sobre cómo funciona la bolsa de valores y algunas ventajas que podemos sacar. Precisamente el tema que vamos a ver hoy es muy interesante. Se llama ¿te estás diluyendo? Y este tema es importante porque la dilución es un factor que puede afectar el desempeño de tu inversión. Esto te lo voy a explicar un poquito más a fondo, pero es bueno que conozcas sobre este tema. Vamos a ver una web que nos sirve mucho para saber si la empresa que nosotros tenemos en cartera está vendiendo cada vez más acciones o comprando cada vez más acciones. ¿Y qué es lo que nos conviene a nosotros como inversionistas? Muchas gracias nuevamente por estar en el canal y pues comenzamos. El primer término que tenemos que conocer es el término acciones en circulación, o su nombre en inglés, que es shares outstanding. Es importante conocerlo en inglés porque algunas de las webs donde podemos encontrar la información nos están en inglés, o de hecho la mayor parte son de Estados Unidos. Entonces conocer ese concepto en español y saber cómo se dice en inglés es importante para la búsqueda. Ahora vamos a entender un poquito a qué nos referimos con acciones en circulación. En esta sencilla tablita les muestro 3 escenarios diferentes. El primer escenario es que existen 10 acciones en circulación. Yo poseo una acción en circulación de las 10, entonces poseo el 10% del porcentaje del total de las acciones. En el segundo renglón vemos un escenario donde se emite una acción más, es decir, la empresa se desprende de una acción. Yo sigo teniendo una acción, pero ahora ya no tengo el 10% de la empresa, ahora tengo el 9% de la empresa. Es decir, aquí me estoy diluyendo o la empresa me está diluyendo. Ya tengo menos porcentaje de participación en la empresa, independientemente de si a esta le ha ido bien o mal en la diferencia del precio. Digamos, es una cosa aparte. Esto, digamos, es más silencioso. Es algo de lo que no se habla mucho, pero es muy importante evitar ser diluido. Ahora, en el siguiente renglón vemos el caso opuesto. La empresa que nosotros tenemos en cartera ha decidido comprar sus acciones o recomprarlas. Es decir, tiene dinero y ese dinero lo puede utilizar para pagar dividendos, lo puede utilizar para comprar otras empresas, para invertir en la misma empresa, en general para hacer varias cosas. Pero una de las acciones que decide hacer es comprar sus propias acciones. Entonces ahora en circulación hay 9 acciones. Y al yo poseer una, entonces ahora tengo el 11% del porcentaje de la empresa. Esto es beneficioso por la simple lógica de la oferta y la demanda. Es decir, al haber menos acciones en circulación, yo poseo un porcentaje más alto y eso a lo largo del tiempo es beneficioso, sobre todo si la empresa lo hace de manera constante, anualmente o semianualmente empieza a recomprar sus propias acciones. Esto es bastante bueno. Bueno, ahora vamos a mi portafolio, vamos a revisar alguna de las acciones que tengo en cartera y vamos a ver si si cumplen o no cumplen con este criterio de dilución. Nada más como un breve repaso, pues miren, en el último mes he tenido una revalorización de 50,000 pesos más o menos, muy bien. 10,000 pesos que yo aporté, más el rally que se ha dado en este último mes, vamos bien. Ok, entonces vamos a empezar. Apple está bien, vamos a revisar Apple y vamos a ver cómo se comporta Apple respecto a la recompra de acciones. Les decía al principio del video que es importante conocer los términos tanto en español como en inglés, porque la mayoría
de la información están en páginas en inglés. Entonces, si nos ubicamos en nuestro buscador de preferencia, normalmente será Google, y ponemos shares outstanding, pero poquito, bueno, ya sea antes o después de las palabras ponemos el ticker de la empresa. En este caso es Apple, que el ticker es AAPL. Entonces, lo que nos va a redireccionar a la página de macrotrends.net. Es una página que a mí me gusta mucho, sobre todo para checar las acciones en circulación. Tiene muchas funciones, pero una de las que más me gusta es esta. Entonces entramos. Obviamente, pues al ser una página sin costo, pues tiene muchos comerciales, pero bueno, es parte de lo que hay que hacer para poder utilizarla. Entonces aquí vemos que dice Apple Shares Outstanding, que si nada más nos vamos a lo puro gráfico, notamos cómo en los últimos años ha ido recomprando sus acciones. Si vemos, se nota cómo el número de acciones en circulación ha ido decreciendo. Esto significa que Apple, cada que tiene cierto efectivo o de una manera planeada, compra sus acciones o las recompra. Esto es porque ellos consideran, una es porque pueden tener mucho efectivo y ya han crecido tanto que ya no hay tantos proyectos en los cuales quieren invertir. Otra cosa también es una manera de premiar, digamos, al inversionista, porque decíamos que mientras menos acciones en circulación tengamos, pues es una empresa que a largo plazo es más valiosa, digamos. Y si nos remitimos un poquito aquí al texto, nos indica cuál es el porcentaje de acciones que ha recomprado Apple cada año. Entonces, en el 2019 dice que compró un 7% de todas las acciones, En el 2020 un 5%, 5.74%, 2021 un 3.78% y para este año lleva un 3.1%. Es decir, es una empresa que se está comprando a sí misma y a la vez eso a nosotros nos beneficia porque pues ahora somos un poco más dueños de la empresa, ¿no? Entonces, sí es bueno que crezcan, sí es bueno que repartan dividendos, si a ti te gusta invertir por dividendos. No es mi principal gusto, pero también está bien. Pero las acciones en circulación, cuando las empresas las están comprando, es algo positivo. O sea, no hay una manera de verlo de manera negativa, salvo cuando no tienen dinero en las empresas y utilizan deuda para comprar sus propias acciones. Pero eso es muy raro. En realidad, más bien lo que hacen las empresas que se endeudan para complacer a sus inversionistas es repartir más dividendos. Entonces, prácticamente no es el caso. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo de una acción que está en mi cartera, que está abajo de Apple, que es AMD, de la cual tengo 5 acciones. Y vamos a ver cómo se comporta AMD respecto a las acciones en circulación. Nos vamos a MacroTrends nuevamente. Y en la pestaña de Shares Outstanding podemos ver todo lo contrario. Es decir, esta empresa a mí como accionista me está diluyendo. Es decir, emite más de sus propias acciones, se vuelve menos dueña la empresa de sus acciones y a mí como inversionista también me vuelve menos dueño de las acciones porque al emitir más de estas, ellos se pueden capitalizar, es decir, entra dinero fresco a la empresa a cambio de dilución. Entonces aquí podemos ver el caso contrario a lo que veíamos con Apple. En el 2019, de 2018 a 2019, se incrementó un 5.26% la venta de acciones. Del 2018. En el 2019 un 7.77, en el 2020 un 1.82 y así en adelante, ¿no? Vemos que este año hasta un 32% de más acciones en circulación. Entonces,
En algunas empresas probablemente como AMD se entiende porque son empresas que requieren mucho, son muy intensivas a veces en capital y que requieren estar creciendo, sobre todo porque tienen competencia muy grande. No sé, se me ocurre otras empresas de semiconductores, ¿no? Por ejemplo, ellos compiten probablemente con Nvidia, con Intel, con Qualcomm. Entonces están desarrollando tecnologías y necesitan mucho dinero y a veces no lo quieren pedir a crédito, ¿no? Porque tienen que pagar intereses. Entonces lo que hacen es esto precisamente. Entonces esto es algo que yo no le había puesto tanta atención, sí lo sabía, pero no le había puesto tanta atención y creo que en un futuro sí este no será, digamos, el principal factor para que yo compre o venda una acción, pero sí lo tomaré mucho en cuenta, ¿no? Entonces, de cualquier manera, AMD este mes se va del portafolio y no por eso, sino porque hay tantas acciones de semiconductores que me gustan que yo voy a comprar acciones de semiconductores a través del ETF SOXX, ¿no? que tiene prácticamente todas las acciones de semiconductores, pero este es un factor adicional para venderla. Bueno, ahora ya sabes lo que es las acciones en circulación, ya sabes lo que son las recompras de acciones. Si a ti te interesa conocer una lista de cuáles son las acciones, perdón, o las empresas que recompran la mayor cantidad de sus propias acciones, existe un ETF que se llama PKW, por cierto no está listado en el SIC en México, pero sí te sirve para entrar y saber cuáles de esas, al revisarlo, puedes ver cuáles son las acciones que posee el ETF y sabes cuáles son las empresas que más recompras están haciendo. Entonces, por ejemplo, entonces se llama Invesco Buyback Achievers, que en español sería como comprar atrás, ¿no? Como dicen, ¿no? Los que vienen de Estados Unidos, comprar para atrás. Recompra de sus propias acciones. Entonces, este ETF, las primeras 10 acciones que componen el 49% del portafolio son Fortinet, Oracle, Charter Communications, eBay, Allstate, Biogen, Intel, HP, Ameriprise Financial y McKesson Corp. Honestamente conozco 3 o 4 de estas empresas, pero por lo que se ve se han dedicado a recomprar sus propias acciones. También las empresas recompran sus acciones porque consideran que están infravaloradas. Es decir, ellos saben que su empresa vale más, pero que el mercado no les está dando la atención que merecen y lo que hacen es recompran sus propias acciones. Es decir, yo sé que mi empresa vale mucho, pero el mercado no lo ve así. Ok, vamos a recomprarlas porque sé que en un futuro será una inversión, ¿no? A largo plazo. Entonces, también para que lo consideres, está este ETF y puedes ver, no lo puedes comprar directamente en México, a lo mejor si tienes tú un broker de Estados Unidos lo vas a poder hacer, pero sí puedes revisar cada una de las acciones y muchas de ellas sí están listadas en el SIC. Entonces, puede ser una buena opción. Pues muchas gracias por estar en otro video del canal. Espero que este tema te haya parecido interesante. Si quieres que hablemos más sobre estos temas, digamos de información básica sobre acciones, lo podemos hacer, claro que sí. Recuerda que yo aquí nunca te voy a decir qué acción debes de comprar, pero siempre te voy a decir qué acciones yo estoy comprando, que no es lo mismo. Cada quien tiene que tener su propio perfil de inversionista y cada quien arriesga su propio dinero. Entonces, si te sirve la información que aquí te doy, me parece excelente. Y también, si crees que esta información, digamos, no entra dentro de tus estándares, también es bueno que te vayas perfilando, ¿no? Probablemente tú eres más value o tú eres más growth o a ti te gusta más bien apostar, pues también se vale, ¿no? Pues muchas gracias por estar en este video y nos vemos en el próximo. Déjenme en los comentarios sobre qué quieren que tratemos y con mucho gusto lo estudiamos. Gracias. Y recuerden, siempre alcistas, nunca bajistas.